Hoy quiero hablarte del fenómeno de los intermediarios de la salud y cómo nosotros podemos volver a reencontrar ese equilibrio con los intermediarios de la salud. Previamente, hace muchos años, el ejercicio médico era un ejercicio médico, es decir, de lo que se llamaba una práctica médica privada. Y eso significaba que el médico mantenía la relación propia con su paciente y hacía su tratamiento. Había una relación de transaccional, es decir, una compensación económica del paciente hacia el médico. Con el paso de los años, como venía evolucionando la economía, aparecieron los intermediarios en la salud. Es decir, un grupo de empresas que eran los que captaban los pacientes y los ponían al servicio del médico. Voy a concentrarme en el médico en estos momentos. Y eso hizo que la relación cambiara de una manera importante. Es decir, ya la relación transaccional económica entre médico y paciente ya no existía y había un intermediario que era el que recibía el dinero y se lo entregaba al profesional de la salud. Yo siempre he pensado que eso ha tenido ciertas ventajas en la evolución de la economía porque como nosotros hemos estado a la par evolucionando con la economía, pues se iba a hacer un poco difícil dentro de la búsqueda de equidad de que nosotros los médicos cobráramos exclusivamente por una práctica particular. Hay mucha necesidad de salud de los pacientes y un volumen no muy grande de médicos para poder abarcar a toda la sociedad. Y eso significaba que las personas que pudieran pagar, pagaban por los servicios y las que no podían pagar, pues iban a asistir a instituciones que previamente llamábamos de caridad, donde se atendían en los hospitales públicos. Esa es una ventaja importante porque ya hubo alguien que congregara ese volumen de pacientes y de alguna manera con unas normas y regulaciones pues se hacía la atención. Voy a hablar de uno de los factores que para nosotros los médicos es importante, esta relación con o la presencia de estos intermediarios y lo que nosotros debemos aprender de ellos. Y voy a hablar de las partes negativas y desventajosas que para nosotros los médicos ha sido la presencia de los intermediarios de salud. Un elemento fundamental en la práctica médica es que, como es una transacción económica, nosotros los médicos debemos tener en cuenta de que nuestro ejercicio debe ser considerado también un ejercicio empresarial, es decir, un negocio. Un negocio donde tú ofreces un producto y alguien decide pagarte por él. Y en la medida que tú vas creciendo, ese negocio se puede hacer un poco más complejo. Lo que quiere decir que tienes que tener orden y disciplina en tus finanzas y en la manera como mantienes el flujo normal de tus pacientes para poder llevarlos a un buen resultado y que tú puedas tener la sobrevida de tu negocio personal, pues para poder seguir prestando tus propios servicios. Habitualmente, y es la observación que yo he tenido y es la observación de algunas personas que conocen el comportamiento de nosotros los médicos desde el punto de vista financiero, es que nosotros los médicos no somos responsables con nuestras finanzas. Algunos médicos tienen un ingreso muy grande y despilfarran su dinero y otros médicos que tienen un ingreso muy pequeño también despilfarran su dinero. No es infrecuente encontrar que un médico que sale al mercado después de haber hecho una especialidad ya se está embarcando en lujos costosos como casa, carro, etc. Lo cual hace que dentro de las perspectivas de un buen economista y de un buen administrador de empresas no tiene ningún sentido que ese médico haga eso, pues porque todavía no tiene el dinero. Entonces obviamente comienza a embarcarse en créditos con la expectativa de que va a conseguir ese dinero de alguna manera. Y la realidad es que lo puede conseguir, pero pues es que si consigue más, se endeuda más, se endeuda más. ¿Por qué estoy contando esto? Porque es que uno de los beneficios importantes que yo siento que han traído las instituciones y la modalidad como las instituciones en salud trajeron al mercado es que se convirtieron en instituciones, en empresas. Y las empresas tienen que ver con varias cosas importantes: productividad, rentabilidad, retorno de la inversión. Cosa que con mucha frecuencia nosotros los médicos no estamos acostumbrados a considerar. Eso significa que la observación que yo he hecho es que estas empresas han venido a poner un orden financiero dentro de todo el ejercicio de la salud, porque al final tienen que tener productividad.
y rentabilidad. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta porque al final, si la transacción es económica, tiene que dar un rendimiento económico muy importante. Ahora, si la empresa tiene una ayuda ilimitada de dinero de una fundación, de donantes o donadores que traigan el dinero, o el mismo gobierno le pone sin problema, allá verá el gobierno dentro de su institución empresarial cómo hace las cosas para no quedarse sin dinero, pero esta institución pequeña está recibiendo el dinero que necesita recibir. Pero eso no pasa, lo que quiere decir que las instituciones de salud necesitan ser productivas, es decir, producir mucho, ser rentables, que les quede dinero y que tengan un buen retorno de la inversión, es decir, todo lo que ellos inviertan, que se recoja el dinero. Nosotros deberíamos aprender de eso porque si ajustamos eso a nuestro ejercicio personal profesional, podríamos estar constituyendo nuestra empresa personal de servicios de salud, de práctica privada, con unas normas completamente diferentes de lo habitual y lo que emocionalmente nosotros hacemos con el dinero, lo cual nos ha llevado a grandes problemas en algunas ocasiones. Podríamos aprender de eso para poder subsistir económicamente en el tiempo y no estar simplemente con una pantalla de muchos lujos por todos lados, pero vaya a ver nuestras cuentas bancarias, nuestros balances económicos en el banco y nos damos cuenta que definitivamente es solo una pantalla. Bueno, yo no quiero hablar solamente de esa parte positiva que tienen los intermediarios de salud. Voy a hablar también de la parte desventajosa para los profesionales de la salud. La parte desventajosa es que algunas instituciones, y quiero aclarar, no todas, algunas instituciones consideran al personal de salud como alguien que pueden definir, alguien que pueden tratarlo de una manera muy injusta. ¿A qué me estoy refiriendo? Es Vox Populi que existen algunas instituciones de salud, llámese EPS o clínicas, en las que el trabajador de la salud está mal remunerado, los incrementos de salarios o de ingresos se mantienen estables en el tiempo o han decaído y la exigencia de trabajo ha sido mucho mayor. Afortunadamente yo trabajo en 3 instituciones donde eso no sucede y afortunadamente hemos logrado tener un equilibrio en ascenso para poder mantener nuestro trabajo con una óptima calidad y nuestros ingresos satisfactorios. Pero yo sé que existen instituciones que no lo hacen y ahí es donde yo quiero tocar el tema. Cada institución está pensando en su productividad, su rentabilidad y su retorno de la inversión. Y cada institución va a decidir en los momentos de problemas en a quién dejan de último o a quién valoran primero. Y desafortunadamente los profesionales de la salud hemos estado en algunas instituciones de últimos en esa toma de decisiones. Y eso significa que los salarios se atrasan 1 mes, 2 meses, 3 meses, 6 meses, etcétera, etcétera. El problema que hay es que nosotros los médicos todavía no hemos hecho nuestra transición a una transición mental de emprendimiento. Y salen pensamientos como estos: ese dinerito lo tengo para la universidad de mi hija, ese es el ahorro que yo tengo para dentro de 6 meses. En ojos de un administrador y un economista dices, es un exabrupto que eso esté pasando. Por eso es muy importante que nosotros comencemos a cambiar. Ahora, yo no estoy culpando a las instituciones estas que hacen eso. Yo realmente estoy culpando al profesional de la salud que permite que eso suceda. Y no estoy hablando de alzarse en armas, de pelear, de discutir, de entrar en situaciones legales. Es que el problema principal que hemos tenido en la salud es que nosotros no hemos aprendido a ofrecer nuestros servicios, a generar una oferta de valor a esas instituciones para que ellas vean que tienen un profesional de la salud muy proactivo que va a trabajar en conjunto con ellos para poder hacerlo. Es posible que encontremos instituciones que sí resuenen con ese concepto, pero también otras que no resuenen con ese concepto. Pero mi experiencia es que eso no ha pasado. Por dar un ejemplo, en una institución se arma un departamento de lo que sea, súper especializado. ¿Quién hace la promoción? La institución. ¿Quién trae los pacientes? La institución. Y los grupos que están aquí, ¿hay alguna manera ordenada y organizada en que estos grupos médicos
se unan con la institución y decir, usted tiene un equipo de mercadeo bien eficiente, venga, nos unimos y hacemos una promoción bien buena de nuestros productos y servicios. Así podemos atraer más pacientes, mostramos a esas instituciones tipo EPS para que o pólizas, etcétera, que nos traigan los pacientes acá porque le estamos dando una oferta de valor. Que nuestros precios pueden ser un poco más altos, es verdad, pero lo que usted va a pagar con nosotros no es nada comparado con el desgaste que va a tener en otro sitio donde no le están haciendo esa oferta de valor. Eso es lo que yo veo que no pasa habitualmente. Y entonces entramos en la pelea, yo quiero que me pague más, la clínica o la institución dice, no le voy a pagar más, no le voy a subir, por cualesquiera razones que sean. Entonces el problema al final es un problema nuestro personal. Pero el eje central de este video es tocar ese tema importante. ¿Por qué nos pasa eso? Es porque nosotros no hemos cambiado nuestra mentalidad. Por ahí escuché alguna vez que existen 3 tipos de personas en el área empresarial, que es el artista, el emprendedor y el administrador. Cada uno con funciones completamente diferentes. Resulta que nosotros nos hemos quedado en la fase de artista. Y cuando ya viene un grupo empresarial a ponerle orden financiero a las cosas, nuestra mente no está cambiando acá. Y nuestro mensaje es nuestro esfuerzo, nuestra dedicación, nuestros años de trabajo, nuestros años de estudio. Y el lenguaje de acá es un lenguaje de rentabilidad, productividad, retorno de la inversión. Ambos son necesarios. Nosotros peleamos porque esto sucede acá y ellos pelean porque nosotros no hacemos nuestro trabajo. No tendría por qué haber problemas. Al contrario, si nosotros nos unimos de manera inteligente, cada uno podemos armar un equipo muy sólido, muy bueno para sacar adelante el objetivo que nosotros queremos. La ventaja de tener estas instituciones es que hay una institución sólida empresarialmente donde nosotros podemos entrar y poder hacer que crezca exponencialmente el servicio que nosotros hacemos y el impacto que tenemos en la sociedad y en los pacientes. Y estas instituciones necesitan este valor importantísimo porque se supone que es una de las razones de ser de ella existir. Sin contar, obviamente, que existen, como son empresas privadas, que existen socios capitalistas donde necesitan ver rentabilidad y productividad. Pero ahí es donde digo que ninguna de las dos puede existir solas. Si este comienza a funcionar con esa mentalidad de artista, donde es un desordenado económicamente, donde no tiene ni idea de cómo manejar su dinero y donde ni siquiera conoce términos desde el punto de vista financiero, porque al final se tiene que haber dado cuenta que lo lanzaron al mundo empresarial, emprendimiento desde hace mucho tiempo, pues no va a poder hacer nada. Pero si estas funcionan con toda una buena estructura administrativa, sin tener esta inteligencia de este lado para sacar algo en conjunto, pues definitivamente eso está destinado a perecer en un tiempo determinado. Por eso va a ser muy necesario que los otros dos comencemos a trabajar en conjunto. Y eso, obviamente, estas empresas, las que manejan, o los operadores de las clínicas, los operadores del sistema, pues vienen con una mentalidad de emprendimiento, una mentalidad empresarial. El problema es que cuando hay problemas, pues cortan el eslabón más débil. Y el eslabón más débil, desafortunadamente, posiblemente somos nosotros. ¿Por qué somos el más débil? Porque si ellas se concentran exclusivamente en la productividad, la rentabilidad, el retorno de la inversión y no tienen una visión de la misión de salud que tenemos, o la tienen muy poquita, o sus prioridades son muy diferentes, pues el que no le sirva para esas funciones, pues tranquilo, que allá hay otro que viene y le pagamos la mitad. Pero eso no debería suceder. No debería suceder porque estamos perdiendo la gran oportunidad de hacer una sinergia entre las dos instituciones, la institución médica que tiene el conocimiento, la experiencia, la trayectoria, y la institución empresarial que tiene todo el poder económico para poder hacer esto. Y lograr un punto de equilibrio en el que podamos ofrecer un servicio de salud de alta calidad, no solamente a las personas que lo pueden pagar, sino a las personas menos favorecidas. Y esa es la unión ideal que todos deberíamos tener. Por eso, mi mensaje es, para nosotros los médicos,
que no hemos hecho el salto a una mentalidad de emprendimiento, es hora de hacerlo. Miren, yo hace poquito me encontré en el ascensor con un especialista conocido que no es de mi área, y me dijo, ¿cómo estás? Porque estábamos en otra ciudad. Me dijo, ¿cómo estás? Bien. ¿Y tú? Bien. ¿Vienes acá? Sí, sí, yo vengo acá. Ah, qué bueno. ¿Y tú? No, yo también. Ah, bueno. Y se le soltó la palabra, rebuscándomela. Yo dije, no puede ser. No puede ser que un súper especialista con los años de experiencia que tiene salga con esos términos de rebuscándomela. No logro explicar objetivamente las razones de por qué me siento incómodo con ese comentario. Pero estoy seguro que por este lado, muy seguramente, la mentalidad de emprendimiento no sería la palabra rebuscándomela. Y eso da cuenta mucho de nuestro pensamiento empresarial y de nuestro pensamiento que nos puede estar llevando pues, a una situación desventajosa que tenemos que corregir. Es decir, no voy a hablar de ellos, voy a hablar de nosotros. Nosotros necesitamos nuevamente tomar el poder interno de hacer valer lo que nosotros hacemos e internamente creérnoslo que nosotros valemos lo que valemos. Porque mientras nosotros en esta área de la salud, nosotros los médicos, los profesionales de la salud, no retomemos ese poder de esa valía que tenemos para los pacientes, para la sociedad y para las instituciones, el desequilibrio siempre va a existir. De allí que el reto grande para ti en este momento es comenzar a preguntarte y hacer conciencia de todo el valor que tienes con todo lo que tú estás haciendo y comenzar a cambiar esa mentalidad de artista a una mentalidad administrativa y de emprendedor que cuando vayas creciendo muy seguramente vas a delegar las funciones de emprendimiento y las funciones de administrador a otra persona mientras tú haces tu trabajo, pero sin perder el control porque al final es tu propio negocio. O sea, nosotros necesitamos comenzar a tener este cambio fundamental en mentalidad para poder hacer que esta sinergia buena que aparece con las instituciones que tienen la estructura económica y financiera para poder hacerlo y nosotros los artistas en el área de la salud podamos hacer esa unión poderosa que pueda darle continuidad a la prestación de nuestros servicios a una sociedad tan heterogénea que podamos alcanzar tanto a los de bajos recursos como a los de altos recursos.